Estás escuchando Hilando Historias, de la revista Bolilleras. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, Juani Vila, presidenta de la Asociación de Bolilleras de Aldaya, Valencia. Juani Vila es una apasionada del arte del encaje de bolillos y ha dedicado gran parte de su vida a promover y preservar esta hermosa tradición. Como presidenta de la Asociación de Bolilleras de Aldaya, ha trabajado incansablemente para fomentar la participación y el interés en el encaje de bolillos, organizando eventos como talleres y encuentros que reúnen a bolilleras de todas las edades y niveles de experiencia. En este episodio, Juani nos compartirá su trayectoria, los desafíos y los logros de la asociación y nos hablará sobre la importancia de mantener vivas las tradiciones artesanales en nuestra comunidad. Además, nos dará un vistazo a los proyectos futuros y las actividades que la asociación tiene planeadas para seguir difundiendo el arte del encaje de bolillos. Hola Juani, Hola, bienvenida. igualmente. ¿Cómo comenzó tu interés por el encaje de bolillos y cómo llegaste a ser presidenta de la Asociación de Bolilleras de Aldaya? Porque me ha gustado de siempre mucho las labores y nada, contactamos porque con una señora que daba aquí en Valencia, en la Plaza Redonda, y nos mandó una amiga suya, entonces ella nos enseñó y así estuvimos. Y a presidenta, porque formamos la asociación, yo entonces era la secretaria hasta que hace unos años ya nos quedamos sin presidenta y claro, las más jóvenes, pues tú que conoces, que siempre he ido a los encuentros, como yo conozco más así a la gente, que fuera yo, y así he llegado a la presidencia. ¿Y de la asociación, qué tipo de actividades y eventos organiza la asociación para incentivar y promover la práctica del encaje de bolillos? Como en muchos pueblos hacemos el encuentro, lo que pasa que ahora desde el COVID pues no hemos hecho. Porque ya quedamos menos, han faltado alguna, entonces no estamos haciendo. Y encima ahora faltaba la lana. Ya, me imagino que entre todos esos desafíos, ¿cuál ha sido el más difícil que has tenido en el tiempo que eres de presidenta? Estamos más o menos igual. Mm. De difícil no. Estamos aquí en el grupo que estamos y no tenemos problemas. El único problema es ese que ahora porque no podemos hacer encuentros. Ya. ¿Y la Dana ha afectado a alguna de las asociadas de vuestra asociación? Espera que no te he oído bien. La Dana ha afectado a tanto a vuestro local, me imagino, y asociadas. No, bueno, las asociadas, pues eso, la que más y la que menos hemos perdido el coche, pero vivimos en pisos y no tenemos así ninguna, y a la asociación sí, porque estamos en el Centro de Artes y Oficios que nos facilita el ayuntamiento, y al bajo sí, nosotras no porque estamos en el primer piso, pero en el bajo que están los niños que aprenden dibujo y pintura y restauración, a ellos sí que les ha afectado, que han estado hasta esto, ahora después de Reyes, ha sido cuando han vuelto ellos a las clases, porque claro, ellos abajo se les todo. ¿Y qué medidas habéis tomado para ayudar a los miembros y a recuperarse de los daños que han sido causados por la Dana? Es que no hemos podido hacer aún nada, porque llevamos lo que de Reyes aquí es cuando hemos vuelto a empezar. Tener Entonces, actividad. claro. Es que ahora, mira, el sábado teníamos en Canals, era el encuentro y no hemos podido ir porque, claro, con el follón de la Dana y demás, ni acordarnos que se pasaba el plazo y cuando llamamos ya no teníamos plaza y que no teníamos coches para ir, porque aquí, claro. Pues eso. Sí. A ver, ¿por qué crees que es importante preservar y promover el encaje de bolillos en la actualidad?
es que hay que seguir porque nosotros aquí, pues eso, ahora no sé cómo decírtelo, pero ¿Qué beneficios crees tú que aporta el encaje de bolillos? para mí muchos, porque yo las manos para artrosis y demás va fenomenal y yo pues eso, circunstancias que tienes en la vida, porque pues, te Y también el hablar despeja. con las compañeras, ¿no? Tener un Sí, día a la semana que os sí. reunís, 1 o 2 días. No, 4, de 4 lunes a días. jueves. Entonces, ¿crees que es importante las reuniones que hacéis, de Sí, que os juntáis de labores? sí, porque ahora mismo estaba comentándolo una señora que empezó a venirnos, nada, ahora, un mes antes de la Dana, que la mujer ya es mayor, pero también se ha quedado viuda, no le entra porque está con la primera puntilla y no le entra, pero quiere dejarlo, pero lo que hemos dicho, de que sus hijas le han dicho, que no te lo dejes, que si no, llévate otra cosa, porque la mujer sabe bordar vainicas y demás, y, Ujú. pues eso, y lo que le hemos dicho que sí, porque nosotros antes hacíamos eso, un día bolillos, otro día vainicas, otro día macramé, o sea que, pero lo que pasa que pues el bolillo, y claro, se apodera el bolillo y seguimos con el O bolillo. sea que lo utilizáis, lo que es el tema de reunirse para hacer bolillos, también lo utilizáis como terapia entre vosotras mismas, ¿no? Sí, 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 porque a mí Por me ha eso hecho es mucha. importante. Y aparte, las tradiciones Sí, que compartís entre todas, ¿no? sí, sí. Es que la gente se cree que esto está que esto se ha acabado, pero hay que ir a los encuentros y entonces es cuando ves que no, que este es un mundo y que aún hay muchísima gente. Y claro, y te ven y dices, uy, madre mía, que es una de las fotos que te había mandado que nos vieron y dicen, madre Mm, mía, cuántas cosas. Es que la gente se cree que solamente son puntillas y ahí no, se puede está. hacer hay mucha cosa. Y Juani, ¿de qué manera crees que podemos hacer para ser más visibles a las generaciones próximas, a las próximas generaciones, a los jóvenes, para que Ay, se es que apunten más jóvenes? ¿De qué manera lo podríamos hacer? ¿Qué crees tú que podríamos como, hacer? como no fuera con un videojuego. Un videojuego. Hombre, es que verdad. A Ya. mi nieto me lo traía yo aquí con meses. Menuda siesta se pegaba con los ruiditos. Y empecé a Ujú. enseñarle, que le he enseñado y sabe, pero ahora ya con los videojuegos, Ya. No, pero los más mayorcitos, los que están ya en instituto. claro, ese mi nieto con 12 años, pues es lo que te comento que antes como cuando era pequeño yo me lo traía aquí porque mi hija estaba trabajando y el Claro. chiquillo pues hacía y mi nieta igual, pero ahora ya con el instituto ya van y vienen y ya no, ya van solos y nada, ya con los amiguetes con el Entonces, videojuego. para vosotras, según como lo tenéis planteado en la asociación, sería para personas de más adultas, ¿no? Ya que Sí, están jubiladas, ¿no? claro, es que mucha gente nos ve, mucha gente joven, porque ahora hicimos, en mayo hicimos una exposición con la gente de aquí que hace pintura y demás, y mucha gente que no lo ha visto, ha gustado muchísimo, pero, ay, cuando me jubile ya iré, ay, cuando me jubile, Claro, eso te lo dice muchísima gente. claro. Entonces es más para personas, la actividad que tenéis ahí es más orientada a personas de la tercera edad. Ojalá viniera más gente más joven, pero es que no. Em, ¿Qué eventos solamente hacéis lo que es el encuentro Lo que es el encuentro, sí, o no. participáis El, más en más eventos ahí en la población? ahora ya te he comentado antes que el ayuntamiento hizo una feria de asociaciones para que nos conociéramos todas y la gente nos Ujú. conociera y hubo gente que a partir de ahí se nos apuntaron dos que claro, la gente te ve y entonces salimos en cuanto que nos lo dice el ayuntamiento pues lo hacemos. A ver, este año claro, conforme está la cosa no sé si se hará otra vez. Pero Juani, hay algo que no puedo entender. Ten en cuenta que el encaje de bolillos está muy ligado a la indumentaria valenciana. Y Mm. yo sé que ahí en Aldaya hay un montón de casals fallers, ¿no? De agrupaciones falleras. Sí, ¿Cómo es sí, no, posible, cómo es posible que los actos, porque ellos hacen infinidad de actos, ¿no? ¿Cómo es posible que los te he actos oído que muy mal, hacen, se me, por qué no colaboráis con se ellos? corta un montón. Ah, a ver, que ahí en Aldaya hay un montón de agrupaciones falleras, muchísimas. ¿Cómo es posible que el encaje de bolillos esté tan ligado a la indumentaria y no hagáis eventos en colaboración con los casals falleros? Pues no lo sé. No, no habéis Es que, tenido... es que, es que tú sabes lo que cuesta hacer esto. Sí,
Y ves, ahora sí que hay aquí una compañera mía, en sí la tesorera, que ha empezado ahora para hacerle unas enaguas para la nieta, pero la gente ve lo que... ¿Cuánto cobras? Ya. Porque es que es así. Se Bueno, creen que eso es... tampoco, a ver, vamos a ver, de los encajes mecánicos, ellos están pagando también, no creas que tan barato, porque un vestido de valenciana, de fallera, cuesta lo suyo, ¿eh? Y les Sí, ya lo están, sé, ya lo sé. y más bien, yo no sé si tú sabrás que les están vendiendo encajes que dicen que están hechos a mano y son mecánicos. Y los Sí. venden a precio de hecho a mano. ¿No crees que eso lo podríamos evitar y hacer más valer el encaje si colaboramos directamente en las agrupaciones falleras? Pues no sé qué decirte, porque es lo que tú misma lo estás diciendo, los trajes, el cosido, las peñitas, vale todo mucho dinero, entonces de ahí pueden ahorrarse, van a barato. Pero es que no les cuesta barato porque les están Sí, vendiendo un producto que dicen que es artesanal y no es artesanal. Por desconocimiento, están comprando un producto que les venden como artesanal y no lo es. Y habiendo una agrupación como hay de bolilleras, que vosotros sois, ¿cuántas asociadas sois? pero está pasando, pero es que eso como aquí como los abanicos, la gente que no entiende, Por eso te pues digo, la gente que no entiende está comprando abanicos en los varillajes, yo te lo digo por los varillajes. sí, Los varillajes los están comprando, que son chinos o son de plástico, y se los están metiendo como buenos y eso no vale nada. Entonces, en los la encajes gente de de aquí, bolillos pasa igual, Juani. pues, En el encaje de claro, bolillos pasa pasa lo igual. mismo, pero la gente, pues me lo vendes más barato, pues, y se creen que es igual y no es, que es lo mismo y no lo mismo. Porque yo ya te digo, lo veo por ahí por los encuentros, como soy de aquí, he trabajado y lo sé, y los ves que los varillajes, ¿cómo es posible que estás vendiendo esto cuando no lo es? Pero Yo creo que la forma en la que podríamos hacer valer y lo que se dice instruir entre comillas, formar entre comillas a las falleras y falleros cuando vayan a comprar un vestido o realizar su vestido es haciendo colaboraciones en sus eventos. Así ellos ven lo que hacéis vosotras y sabrán diferenciar lo que es uno mecánico a uno que no es artesanal. ya. Pero eso lo hablamos y lo vemos tú y yo y la que Sí, es encajera. Pero la que no es encajera, pues es que van muy perdidas, porque cuando tú vas, claro. yo lo sé porque, a ver, la mayoría de las que son falleras van a las tiendas, tú sabes, las tiendas que son de venta de vestidos de fallera, y ellas son las Ujú, que les venden, algunas, no todas, por suerte, a algunas les venden los encajes como hechos a mano, como producto artesanal. sí. Otras son mucho más sinceras y les dicen, mira, este es artesanal y este no es artesanal. Este lo tienes a este precio y este lo tienes al otro, ¿no? Ujú, Pero desgraciadamente hay algunas que son las que se han hecho con todo el mercado, están vendiendo encaje como artesanal y no lo es. ujú. Yo creo que se debería colaborar más. Sí, Eh, no, sí, sí, en realidad aquí pero hay varias fallas que sí que hacen los encuentros, porque ves, ahora en Meliana, eso me han dicho que es en febrero, y mm, es una falla la que le hace el encuentro. Sí, hay varias fallas Pero, que hacen sí, encuentros, sí, sí. sí, No estaría mal que ahí en Aldaya algunas también hicieran, ¿no? Y tendríais sí. más actividades. Ujú, Para lo que es la planificación de los eventos, que es lo que te estoy diciendo, de colaboración, no estaría mal que hicieras colaboraciones con otras ujú, asociaciones. sí. Y en tema de formación, cómo os formáis ahí en la asociación? Pues suele venir que ahora para abril, a primeros de abril, del 2 al 6 me parece, no, bueno, a primeros de abril, me parece que es el 3. Viene, que creo que la conocerás, Ana Isabel Madrigal.
No, no la conozco, no tengo No ni la idea. conoces, de que Ana Isabel Madrigal, que es de Toledo. Entonces, ella ya lleva, ya son 10 años lo que lleva, que la conocí, ya el primer curso lo hizo aquí conmigo, Mm. y bueno, 2 cursos. Y suele venir un par de veces al año y hacemos cursillos con ella. Para formaros con ella y ya no tenéis Sí. acceso a más formación. No, yo soy la que, yo, El resto del año eres tú la que haces los sí, talleres. sí. Muy bien, muy bien. Ujú. Aparte del encaje de bolillos, ¿hay más actividades? ¿O hacéis bordado en tul? No, Solo encaje de bolillos. sí, antes ya te digo, antes hacíamos vainicas y macramé, hacíamos, y Ujú. otro día hacíamos también pirogramado, pero no Ya. se ha apoderado el bolillo con nosotras. Normal. Sí, sí. Pues, a ver, como mensaje final, ¿qué te gustaría transmitir a nuestros oyentes y a aquellos que apoyan la labor de la Asociación de Bolilleras de Aldaya? Que hay que seguir adelante, Y que apoyaros, muy bien. ¿verdad? Sí, hombre, es que va muy bien para muchas cosas. Que lo sabréis que para las manos, para socializar, va muy bien. Y como es un centro de que se reunís todas, Sí, son grupos de apoyo, porque os habláis entre vosotras, sí. también transmitís lo que es el arte y la Ujú. cultura del encaje de bolillos, que es un arte muy arraigado en Valencia, ¿no? Sí, más de lo que la gente se cree, porque la gente se cree que está perdiendo y de eso nada. Que está muy activo, ¿verdad? Sí, Además, creo que es muy versátil, ¿no? No solamente se hacen tapetes y mantillitas y pañuelos. ¿Qué cosas más se puede hacer con el encaje de bolillos, Juaní? uf, ligas, que aquí también hemos hecho un montón. Yo ahora he terminado la capota para mi nieta, los peucos, el pechito, uf, Una barbaridad de cosas. fundas para las gafas, bolsos, aquí es que estamos lo que se nos un montón. Pues eso es todo. Muchas gracias por haber hablado con nosotras aquí en Hilando Historias. Y para cualquier cosa que nos necesitéis, ya sabes, puedes contar con la revista Bolilleras. Y aquellas Vale. que deseen aprender encaje de bolillos, ¿dónde se pueden poner en contacto con vosotras? ¿Dónde pueden ir a apuntarse a vuestros talleres? En el Centro de Artes y Oficios de De allí de Aldaya. Aldaya. Sí, Pues un placer, Juani. igualmente. Un besito. Hasta A ti pronto. también. Vale, adiós. Adiós.